Mi padre falleció y ha pasado un año desde entonces. Tras la muerte de mi padre, mi madre también quedó sumida en una profunda tristeza, pero recientemente por fin ha comenzado a sonreír de nuevo y su vitalidad anterior está regresando. Un día, mientras recuperábamos nuestra tranquilidad, una acción unilateral de mi marido arrojó nuestro hogar al caos. Tu madre dio su aprobación, así que debería estar bien, dijo mi marido, pero yo le respondí indignada. ¿Cómo puedes pensar que no hay problema? Esta es nuestra casa. ¿Por qué sacrificar a nuestra familia para acomodar a la tuya? Sin que yo lo supiera, mi marido había invitado a sus padres, que vivían con su hermano y su esposa, a quedarse en nuestra casa. Además, la habitación de mi padre, que había permanecido intacta, fue ordenada sin mi consentimiento. Con mi marido hablando con total libertad y sus padres tan desconsiderados, nuestro hogar se volvió incómodo. Debido a esta situación, mi madre comenzó a salir más a menudo. No puedo aceptar esta situación bajo ninguna circunstancia. Debo sacar a mis suegros de nuestra casa. Esta es la historia de la crisis de mi hogar, tomado por mi marido y su familia después de la muerte de mi padre. Me llamo Wendy y este año cumpliré 40 años. Me casé con Greg cuando tenía 28 y padezco una enfermedad que me dificulta trabajar fuera de casa. Aunque trabajé a tiempo completo cuando era más joven, mis problemas de salud intermitentes solían causar inconvenientes a los demás, así que más tarde cambié a un trabajo desde casa. Sin embargo, mis ingresos dependen de mi salud y son inestables cada mes, por lo que vivir sola no era una opción viable para mí. Antes del matrimonio, vivía con mis padres trabajadores, ayudando con las tareas del hogar mientras trabajaba. Después de casarme con Greg, comenzamos una nueva vida en un apartamento alquilado, ahorrando dinero poco a poco con planes de comprar eventualmente nuestra propia casa. Sin embargo, nuestra situación cambió cuando supe que el hermano de Greg había construido una casa de 2 generaciones para vivir con sus padres. Mis padres sugirieron que viviéramos con ellos en su casa familiar renovada. Les preocupaban mis ingresos inestables y la dificultad de comprar una casa solo para nosotros dos. Aunque la propuesta de mis padres fue tranquilizadora, vivir con la familia de la esposa no era fácil para Greg. Teniendo esto en cuenta, planeé respetar los deseos de Greg, pero él se mostró entusiasmado con la idea de que mis padres aportaran todo el dinero y aceptó rápidamente la convivencia. Durante unos 10 años, los 4 vivimos relativamente en armonía. A pesar de la severidad de mi padre, mi alegre marido siempre se mostraba considerado con él, y mis padres trataban de no interferir demasiado, permitiendo a Greg relajarse cuando no estaba con la familia. A pesar de mis ingresos inestables y mi incapacidad física para tener hijos, mi marido y yo vivimos sin grandes conflictos, apoyándonos mutuamente gracias a la ayuda de mis padres. Estaba decidida a devolver esta bondad. Por gratitud, obtuve una cualificación profesional anticipando las necesidades futuras, pero mi padre falleció repentinamente de un infarto antes de que pudiera usarla. Mi madre no pudo aceptar la realidad de aquel suceso repentino, perdió el apetito y estuvo inestable durante un tiempo. En ese periodo, me centré en apoyarla, pero el comportamiento de Greg comenzó a cambiar. Después de la renovación realizada hace 10 años, nuestra casa familiar pasó de tener 2 pisos a 3. En la primera planta estaban el dormitorio y el baño de mis padres, y la habitación libre se convirtió en el despacho de mi padre. La segunda planta albergaba la cocina, el lavadero y el baño, compartidos por toda la familia, aunque la sala de estar junto a la cocina era utilizada principalmente por mis padres. La tercera planta estaba reservada para nosotros, con un baño y 2 habitaciones que usábamos como salón y dormitorio. Normalmente pasábamos nuestro tiempo en la tercera planta. Sin embargo, después de la muerte de mi padre, Greg empezó a pasar tiempo en la segunda planta por alguna razón. ¿Por qué ves la televisión aquí? Esta es la zona de mi madre, le recordaba repetidamente. Greg respondía, si tu madre viene, me moveré. Ahora no está, así que está bien usarla, y continuaba ocupando el espacio. Comenzó a relajarse allí a diario, bebiendo ocasionalmente y quedándose dormido. Decía que cedería si mi madre se lo pedía, pero ella se volvió más reservada y dejó de subir cuando sabía que Greg estaba allí. Por mucho que hablara con él, Greg no me escuchaba, y tras la ausencia de mi padre empezó a actuar de forma egoísta,
lo que provocó frecuentes enfrentamientos entre nosotros. Nuestras conversaciones se redujeron y entonces ocurrió lo peor. Mi padre falleció, y ha pasado un año desde entonces. Inmediatamente después de su muerte, mi madre estuvo sumida en una profunda tristeza, pero recientemente ha comenzado a sonreír de nuevo y su vitalidad está regresando. ¿Qué es este equipaje?, exclamé una noche cuando mi madre y yo regresamos de comprar. La puerta del trastero del primer piso estaba abierta de par en par, y todas las pertenencias del estudio de mi padre habían desaparecido. En su lugar, se habían instalado un viejo aparador y una cama desconocidos, junto con montones de cajas de cartón. Para investigar la razón de estos cambios, corrí al salón del segundo piso, donde no solo estaban Greg, sino también mi suegra y mi suegro, que bebía con Greg. Cuando llamé a Greg al pasillo para preguntarle qué estaba pasando, me dijo: «Mi madre no se lleva bien con la esposa de mi hermano, así que no tuve más remedio que invitarlos aquí. Decidí dejarles usar el trastero». La respuesta fue más egoísta que de costumbre. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté. «Últimamente no hemos hablado mucho, y si lo hacemos, solo terminamos discutiendo», respondió, justificando su falta de consulta. «¿Dónde están las cosas de mi padre? No las habrás tirado, ¿verdad?». «Sí, las tiré, solo estorbaban». Sin decirnos nada, Greg había desechado las pertenencias de mi padre. No pude ocultar mi ira ante sus acciones, gritándolo bastante fuerte como para que mis suegros y mi madre me oyeran. «Diles que se vayan de inmediato, y trae de vuelta todo lo que tiraste». Está bien», respondió Greg con calma, asintiendo, pero sin intención de hacer nada. Siempre que discutíamos, decía algo solo para calmarme. «Escúchame, por favor, Wendy», dije alzando la voz de frustración, cuando escuché una voz detrás de mí. Al girarme, vi a mi madre subiendo las escaleras, haciendo un gesto de silencio con el dedo en los labios y negando con la cabeza. «Es tarde, deja que se queden esta noche», dijo, eligiendo ser considerada con mis suegros. Más tarde, incluso cuando intenté hablar con Greg, evitó la conversación usando a sus padres como excusa. A la mañana siguiente, mientras recordaba a mi padre, Greg dormía borracho en el salón. La mesa estaba llena de platos sucios, aumentando mi frustración. Cuando estaba por poner la lavadora para evitar limpiar el desastre, mi suegra me lanzó algo de ropa diciendo: «Wendy, ¿puedes encargarte de esto también? Eres maravillosa, no solo lavas para tu familia, sino también para tus padres». «Amy solo se ocupa de su familia», se quejó, esperando naturalmente que hiciera su colada y expresando su descontento con la esposa del hermano de Greg. «¿Realmente tiene intención de vivir aquí? Esta es la casa que construyeron mis padres». Después de que mi suegra se marchara, intenté despertar a Greg, que dormía en el salón, pero estaba aturdido y no se levantaba. Finalmente, subí al dormitorio del tercer piso y llamé al hermano de Greg. «Sí, he oído hablar de ello por Greg», dijo. «¿Te dijo que te informó?». No estaba al tanto de nada. Esta es la casa de la familia Owen, así que es difícil para los miembros de la familia Anderson vivir aquí. Por favor, ven a recogerlos. Al colgar, sentí urgencia. Si no actuaba pronto, acabarían quedándose más tiempo. Sin embargo, el hermano de Greg respondió de inmediato: «También se lo he dicho a Greg, pero parece que la relación entre Amy y nuestra madre es irreparable, y parece que mamá tampoco quiere volver aquí. Lo siento, pero tendrás que encargarte tú». «Espera un momento». Ignorando mis palabras, me cargó la responsabilidad y cortó la llamada. Ambos hermanos estaban fuera de mi control. A pesar de mis preocupaciones, volví al segundo piso, donde Greg estaba. «Mamá», llamé, pero mi madre ya estaba en el salón, ordenando el desorden, aunque acababa de despertarse. «Déjame limpiar esto, mamá. Por favor, ve a lavarte la cara». Debería haber dejado que Greg se ocupara, pero al final tuve que hacerlo yo misma. Mientras mi madre estaba en el baño, fregaba los platos cuando noté que Greg había despertado y abría el frigorífico detrás de mí. Apagué el grifo y retomé la conversación de inmediato. «¿De verdad tiraste las cosas de papá?», le pregunté. «¿Cuántas veces tengo que decírtelo?». «Sí, las tiré», respondió. «¿Cómo puedes hacer algo así sin consultarnos?
sin hablarlo con la familia, protesté. Porque las cosas que no se usan estorban, dijo. ¿Es realmente una diferencia de opinión o está influido por su relación con su padre? Mi madre y yo queríamos conservar las pertenencias de mi padre un poco más, pero Greg se deshizo de ellas con facilidad. Siento que, por mucho que hablemos, no me entiende. Casi había perdido la esperanza de esperar algo de Greg, pero imaginar a mi madre triste otra vez me atormenta. Le he aconsejado que no tire las cosas de otros sin permiso, pero Greg sigue indiferente, sin responder. He llamado a tu hermano, dije, a lo que Greg se giró sorprendido y preguntó, ¿por qué? Le pedí que viniera a recogerlos. Esta es la casa de mi familia, así que es imposible vivir aquí con tus padres. En cuanto relaté la conversación con su hermano, un profundo ceño se formó en la frente de Greg, que alzó la voz. ¿Estás acosando a mis padres? Te dije claramente que no tienen a dónde ir. Abrumada por sus palabras airadas, respondí, dices que no tienen a dónde ir, pero ¿no está la casa de tu hermano? ¿Por qué no eligen esa? Greg, con frialdad pero firmeza, replicó, no pueden volver allí. Entonces deberían buscar otro lugar, respondí. Esta casa la construyeron mis padres. Pero Greg no escuchó y cortó la conversación a medias, saliendo de la habitación. Al irse, murmuró, siempre recalcas que es la casa de tus padres, pero no olvides que también es mi hogar. Sus palabras eran ciertas. Esta casa también era un lugar para Greg. Si seguía insistiendo en que era solo la casa de mis padres, podía hacerlo sentir incómodo. Sin embargo, aunque en el pasado hablamos de pagar alquiler, mis padres siempre se negaron a aceptarlo. Tendrás que mantener esta casa tú sola algún día, decían, insistiendo en ahorrar ese dinero. Al recordarlo, siento que ahora debo priorizar los sentimientos de mi madre. ¿Cómo transmitirle esto a Greg y evitar que sus acciones libres alteren la paz familiar se convirtió en mi gran preocupación? Mientras estaba absorta en mis pensamientos, mi madre volvió al salón de arriba. Tal vez había escuchado nuestra discusión desde las escaleras. Entonces empezó a expresar su opinión. Si no tienen a dónde ir, pueden quedarse aquí hasta que encuentren un lugar. Los padres de Greg también son tu familia, dijo. ¿Ves? Incluso tu madre lo entiende, dijo Greg con confianza. Me irritó su actitud, pero decidí aceptar la sugerencia de mi madre. Pero tienes que buscar un nuevo lugar donde vivir, insistía Greg. Está bien, respondió ambiguamente. No estaba segura de si realmente buscarían un lugar, pero estaba decidida a asegurarme de que cumplieran esa promesa. 3 días después, una llamada telefónica inesperada me emocionó. ¿De verdad? ¿Es cierto? Exclamé al teléfono. Incapaz de renunciar a los objetos de mi padre, había contactado con un servicio de retirada de basura para preguntar si los habían almacenado. La llamada confirmó que las pertenencias de mi padre estaban guardadas a salvo. Colgué rápidamente y contacté con una empresa de almacenamiento que había investigado anteriormente mientras mis suegros se alojaban en nuestra casa. Organicé guardar las pertenencias de mi padre en ese almacén. Antes de recoger los artículos, fui al dormitorio de mi madre en la primera planta para compartir la buena noticia, pero ella no estaba allí. Después de buscar por todos los rincones de la casa y no encontrarla, finalmente fui al salón de la planta superior. Al entrar en la habitación, mi suegra me notó y sonrió, evidentemente ebria. «Oh, Wendy, ¿qué pasa?», dijo. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol, a pesar de que aún era de día. Parecía estar completamente intoxicada. «¿Vas a salir?». Greg había llegado del trabajo y se relajaba en el salón disfrutando de una bebida, todavía con la ropa de oficina. El salón del segundo piso, normalmente tranquilo, había estado hecho un desastre estos últimos días. La mesa estaba cubierta de latas vacías y platos con restos de comida. Aunque les había dicho a mis suegros que usaran el tercer piso, pasaban el día en el segundo una y otra vez. Parecía que la promesa de buscar un lugar donde vivir era solo palabras vacías. Ni siquiera habían intentado salir. Me acerqué a Greg, que descansaba en el salón, y le pedí hablar en el pasillo. «¿Por qué tus padres no suben al piso de arriba?», pregunté. Greg simplemente respondió: «Porque les duelen las piernas». «Pero el segundo piso es el espacio de mi familia y de mi madre», le dije, a lo que replicó:
¿Quieres que las personas con dolor de piernas suban escaleras? Sería mejor que tu madre se mudara arriba. Discutir con Greg siempre es difícil. En ese breve intercambio me cansé y cambié de tema para preguntarle por el paradero de mi madre. Ah, se fue a un cibercafé, respondió. Me sorprendió su contestación. No podía estar de acuerdo con lo que decía. Sí, dijo que iba a salir con unas amigas. Tu madre es bastante moderna y juvenil, ¿no? También es buena con los ordenadores. Seguro que vuelve esta noche. Elogiaba la juventud de mi madre, pero yo no podía imaginarla yendo a un cibercafé. No era raro que mi madre usara el ordenador, pues lo hacía a diario, pero no veía motivo para ir específicamente a un cibercafé. Entonces me di cuenta de que el ordenador que mi madre solía usar era de escritorio, ubicado en el segundo piso. No podía llevarlo consigo. No podemos darle la habitación del segundo piso a mi madre, le supliqué otra vez a Greg. El segundo piso tiene los objetos importantes de mi familia y el ordenador que ella usa a diario. No hay televisor en el dormitorio de la planta baja para entretenerla y debe sentirse perdida sin saber qué hacer. Greg contestó molesto. Mis padres están aquí porque les duelen las piernas. Tu madre lo entiende, así que no debería haber problema. ¿Cómo puedes decir que no hay problema? Esta es la casa de los Owen. ¿Por qué mi madre tiene que ser desplazada mientras tus padres descansan aquí? Repliqué. Greg no parecía comprender mis sentimientos. Mi madre había ido al cibercafé, sin duda porque sentía que había perdido su lugar en esta casa. La excusa de salir con amigas era solo eso, una excusa. Intuí que lo había dicho para no incomodar a Greg, pero él lo tomó al pie de la letra. Siempre piensas solo en tus padres. Los míos no conocen esta zona, no pueden quedar fácilmente con sus amigos. Tu madre sí tiene amigas cerca, así que es bueno que salga durante el día, o que se vaya al tercer piso, gritó furioso. Ante su ira sin precedentes, me quedé sin palabras y sentí como mis sentimientos hacia él se enfriaban rápidamente. Aun frente a su enojo, me mantuve sorprendentemente tranquila, dándome cuenta de que ya no podía seguir viviendo con él. Incapaz de responder, solo pude salir de la casa. Antes de ir a recoger los objetos, visité el ayuntamiento. Por la tarde, fui al dormitorio de mi madre en la primera planta y le entregué la llave del trastero alquilado después de su baño. Guarda esta llave por ahora y utiliza el almacén cuando lo necesites. Eventualmente devolveremos las cosas de papá al cuarto de almacenamiento, le dije. Mi madre escuchó en silencio, puso su mano suavemente sobre mi hombro y me animó. Wendy, no deberías tratar mal a sus padres. No sé cuándo me iré de este mundo, y cuando eso pase, solo te quedarán ellos como familia. No eres fuerte y podrías necesitar su apoyo en el futuro, dijo con una sonrisa serena. Pero yo solo pude negar con la cabeza. Tras la muerte de mi padre, me sentía profundamente decepcionada por el comportamiento de Greg y mi deseo de cortar lazos con sus desconsiderados padres crecía cada día. Saqué un documento que había recibido en el ayuntamiento de mi bolso y hablé con determinación. Estoy considerando divorciarme. Cuando se lo dije, mi madre observó los papeles del divorcio en silencio durante unos minutos. Luego suspiró y comenzó una nueva conversación. Tu padre nunca tomó un solo céntimo de ti. Lo que quería era que ahorraras para el futuro. Pero no era solo por eso. Era la primera vez que oía tal cosa. Mi madre susurró, cuidando de que su voz no se oyera fuera de la habitación. Después de que nos vayamos, queremos que tú, que eres físicamente débil, puedas enfrentarte a Greg en igualdad de condiciones. Lo mejor sería que os llevarais bien, pero la vida es impredecible. Incluso si os divorciáis, nos aseguramos de que esta casa sea tuya. Tener tu propio hogar significa que podrás sobrevivir, ¿verdad? Podrás arreglártelas con la ayuda del gobierno y tus ingresos. Mi madre sonrió con calidez y luego su expresión se volvió repentinamente seria. Así que divorcio, dijo mientras cogía su teléfono. Había escuchado un leve zumbido desde que hablábamos sobre el almacén y se hizo más fuerte cuando tomó el móvil. Al mirar la pantalla, inclinó la cabeza, observando las continuas notificaciones de la misma aplicación de redes sociales. Mientras trataba de comprender lo que pasaba, mi madre, visiblemente complacida, dijo, nos hemos convertido en tema de conversación. Unos días después,
Por la mañana, le entregué los papeles del divorcio a Greg. ¿Así que quieres divorciarte si las cosas no salen como tú quieres? Está bien, divorciémonos. Pero venderé esta casa, declaró Greg, arrebatándome los papeles. Sin embargo, vender esta casa era imposible, porque estaba a mi nombre. La casa, inicialmente a nombre de mi madre, me había sido transferida pensando en el futuro. Si no me hubiera casado contigo, podría haber tenido hijos. Su insulto ya no me afectaba. Sabiendo la situación que enfrentaría, le respondí con calma: «No te arrepientas». Greg, malhumorado, comenzó a empacar sus cosas. Justo entonces sonó el timbre. Sabiendo que mi madre estaba en la entrada, no respondí y fui a hacer la colada. «Por aquí, por favor», oí la voz alegre de mi madre y los pasos de varios trabajadores subiendo desde abajo. Greg debió haber bajado a la primera planta para ver qué pasaba. Pronto escuché su voz frenética y los gritos de mis suegros. Mi madre había organizado que los mudanceros trasladaran las pertenencias de mis suegros a la casa de mi cuñado. «¿Qué estás haciendo, madre? ¿Por qué haces esto sin preguntar?», exclamó Greg. Pero mi madre, como si hubiera esperado este momento, interrumpió su protesta con firmeza. «Tú hiciste las cosas a tu manera». «No». Cuando Greg tiró las pertenencias de mi padre, mi madre, pensando en mi futuro después de su partida, eligió no decir nada. «Si vas a divorciarte, ya no hay por qué aguantar más», declaró, y decidió desalojar a mis suegros de la casa sin demora. Mientras Greg intentaba detener a los mudanceros, recibió una llamada. «¿Qué?», dijo al teléfono, con el móvil pegado a la oreja. Encendió la televisión apresuradamente. Parecía ser un amigo, a juzgar por la conversación. En la pantalla apareció un programa matutino que informaba sobre una noticia basada en información de redes sociales. «¿Qué es esto? Sobre nosotros», exclamó Greg, atónito al ver una foto de nuestra casa en la televisión. Jamás imaginé que mi madre había estado expresando sus frustraciones en las redes sociales. Recordé la noche en que hablamos sobre el divorcio, unos días antes. Nos hemos convertido en tema de conversación. Me había mostrado la pantalla de la aplicación, ahora presentada en la televisión. «El marido de mi hija está causando problemas. Podríamos perder nuestra casa». La publicación de mi madre, que comenzaba con esa frase, acumuló muchos me gusta y retweets, atrayendo incluso la solicitud de una entrevista de un importante periódico. Aunque mi madre no tenía intención de concederla, accedió a colaborar cuando supo de mi decisión de divorciarme. Mientras veía nuestra casa en la televisión, mi madre susurró a mi lado: «Ahora Greg no podrá quedarse aquí más». Su rostro irradiaba vitalidad. Observé a Greg, que entraba en pánico pensando en que su trabajo se enteraría, con una mirada fría. El poder de los medios supera a menudo las expectativas, difundiendo la información rápidamente e incitando a la gente a investigar desde el propietario hasta la ubicación exacta. Esta ola de reportajes podía traer consecuencias imprevistas. La experiencia de nuestra familia era solo un ejemplo. Más tarde, las fotos de Greg, mis suegros y nuestra familia se publicaron en Internet, trayendo grandes cambios a nuestras vidas. Greg actuó rápido, presentó los papeles del divorcio y se fue de la casa con sus pertenencias. Tal vez esa fue su forma de resolver la situación. Tras su partida, nuestra casa por fin recuperó la paz después de un largo periodo de caos. Los objetos preciados de mi padre fueron devueltos a su lugar original en el trastero. Ahora mi madre y yo vivimos tranquilas y en paz. Por supuesto, considero la posibilidad de quedarme sola en el futuro, pero aún así espero poder apreciar y proteger esta casa, agradecida a mis padres. Esta casa, heredada de ellos, es más que un edificio. Guarda recuerdos, amor y lazos familiares. Para mí, es un lugar precioso que conecta el pasado y el presente, un símbolo de esperanza para el futuro. Por eso siento que es mi misión cuidarla y protegerla. He planeado un viaje a Conun esta vez. Un viaje a Conun. Al oír a mi suegra decir esto con una sonrisa, sentí dudas. A pesar de estar agobiada por una enorme deuda y luchar por pagar las cuotas mensuales, ¿por qué viajar al extranjero? Además, aunque le envío dinero cada mes, ¿por qué va sola a Conun? No puedo aceptarlo. No es ninguna broma. Alzando la voz con ira,
Mi suegra me miró desconcertada. Sí, todo esto era un plan de mi marido. Me quedé atónita ante esa verdad revelada por mi suegra. Me llamo Amy, tengo 35 años y trabajo como empleada en una empresa común, llevando una vida ordinaria. Han pasado 5 años desde que me casé con Kevin. Vivíamos días tranquilos sin mayores problemas. Sin embargo, de repente apareció una gran prueba ante nosotros como pareja. Esta serie de acontecimientos se desencadenó por la reciente muerte de mi suegro. Él era un hombre de pocas palabras, pero de naturaleza amable, siempre preocupado por nosotros como pareja. Gracias a él, me sentí naturalmente integrada en la familia de mi esposo. Por eso no pude aceptar su muerte. Una noche, poco después de su funeral, cuando todo se había calmado, mi marido comenzó a hablar durante la cena. Oye, Amy, es raro hablar de esto de repente, pero ¿pasa algo? En realidad, he estado pensando en empezar a apoyar económicamente a la casa de mis padres a partir del próximo mes. ¿Apoyar? ¿Por qué harías eso? Desde que murió mi padre, creo que mi madre lo está pasando mal sola. Espera un momento, le interrumpí rápidamente. La muerte de tu padre es triste, pero tu hermana vive en la casa de tus padres, ¿verdad? Sí, es cierto, respondió. Mi marido tiene una hermana que vive en casa. Trabaja en una empresa prestigiosa y gana mucho más que él. Mi suegro también había trabajado en una empresa reconocida hasta su jubilación. El dinero de la jubilación debía estar con mi suegra. En cambio, nosotros, como pareja, trabajamos en empresas pequeñas o medianas, con ingresos probablemente por debajo de la media de nuestra edad. En esa situación, no podía entender por qué necesitábamos enviar dinero a mi suegra. Kevin, no creo que tu madre y tu hermana tengan problemas económicos. Entonces, ¿por qué enviar dinero? Pregunté. La respuesta fue increíble. En realidad parece que está bien, pero mi madre tiene una cantidad considerable de deudas. ¿Qué? ¿Tu madre tiene una deuda tan grande? Sí, cuesta creerlo, pero es cierto. Por alguna razón no se lo ha dicho a mi hermana. Por eso se me ocurrió esta idea, para ayudarla de alguna manera. ¿Y qué pasó con el dinero de la jubilación de tu padre? Bueno, parece que la mayor parte se fue en sus facturas médicas, cirugías y gastos del funeral. Así que ahora mi madre está realmente en una situación difícil. Es una situación complicada. Sí, lo es. Por eso sé que te pido mucho, pero realmente quiero ayudarla. Al verlo inclinar la cabeza profundamente, me sentí dividida. Mi suegra nos había ayudado muchas veces como pareja. Mientras buscaba mi trabajo actual, asumió todas las tareas domésticas en mi lugar y a menudo venía a preparar la cena. Además, cuando mi marido cambió de trabajo y tuvimos problemas económicos, le dio dinero en secreto. Siempre le estuve agradecida por su amabilidad y, cada vez que le daba las gracias, ella respondía con palabras corteses. Gracias a su apoyo, superamos muchas dificultades. Ahora que ella estaba en apuros, no podía ignorarlo. Considerando todo lo que había hecho por nosotros, sentí un fuerte deseo de ayudarla. Y con esos sentimientos, tras una breve vacilación, finalmente acepté la propuesta de mi marido de aquel día para apoyar económicamente a mi suegra. Nos volvimos más estrictos con el ahorro. No vivíamos lujosamente en primer lugar, pero aún así simplificamos más nuestras comidas y cambiamos a productos más baratos para el uso diario. Mi marido empezó a trabajar hasta tarde todos los días y a llegar a casa de noche con más frecuencia. Y entonces ocurrió un incidente durante esos días. Quizás debido al cansancio acumulado, me dio fiebre y caí enferma. Cuando me preparaba para ir al hospital, después de avisar al trabajo que estaba enferma, mi marido dijo: «Espera un momento, ¿de verdad vas al hospital?» «Sí, voy». «Es solo fiebre, ¿no? No hay necesidad de ir al hospital por una fiebre leve, especialmente cuando necesitamos ahorrar dinero». «¿Qué?». Me sorprendieron sus palabras, pero logré replicar: «¿Y si es una fiebre viral, como la gripe? Tenemos antipiréticos en casa, ¿no? Tómalos y descansa, te pondrás bien. Ir al hospital es un desperdicio de dinero». «Eso no es cierto. Escúchame. Pase lo que pase, no vayas al hospital. Estamos ahorrando dinero. ¿Recuerdas?». Después de escuchar esas palabras,
No tuve más remedio que descansar en casa y acabé postrada en cama durante 3 días. Desde entonces, mi malestar hacia mi marido comenzó a aumentar gradualmente. Meses después, para comprobar el bienestar de mi suegra, visitamos la casa de los padres de mi marido. Al entrar en el salón, había ropa y maletas de viaje esparcidas por todas partes. ¿Estabais organizando algo?, pregunté, y mi suegra respondió con una sonrisa radiante. Oh, en realidad, voy a Conun esta vez. ¿Un viaje a Conun? Sí, eso es. Sara dijo que vendría conmigo. A mí. ¿Qué te parece? ¿Quieres venir? ¿De verdad? Mientras yo me sorprendía, mi cuñada Sara, a mi lado, empezó a aplaudir de alegría diciendo: ¡Qué buena idea! ¿Qué es esto? Les hemos estado enviando dinero, y están planeando alegremente un viaje a Conun. Esto no puede ser. Sin notar mi desconcierto, mi suegra y mi cuñada continuaron hablando emocionadas sobre el viaje a Conun. Estoy tan emocionada. Es mi primera vez en Conun, dijo mi suegra, y Sara respondió: yo también, y además está sorprendentemente barato en esta época del año. Exacto, Amy. No te preocupes. Si puedes venir con nosotras cubriremos los gastos del viaje, continuó mi suegra. De verdad, hemos estado tan agradecidas contigo desde que Kevin se casó, añadió Sara. Sin darse cuenta de mis sentimientos, estaban absortas en su conversación. Finalmente, al llegar a mi límite, me enfrenté a mi sonriente suegra y cuñada, que me invitaban al viaje. Dejad de bromear. ¿Un viaje al extranjero? ¿En qué estáis pensando realmente? Levanté la voz. Sorprendidas por mi repentino reproche, mi suegra y mi cuñada se quedaron paralizadas con la boca abierta. Aunque estaban conmocionadas, intentaron calmarme. Amy, ¿qué pasa? Hemos dicho algo raro. Tal vez no te gusta viajar. Te invitamos demasiado insistentes. No se trata de eso. ¿Cómo podéis siquiera pensar en invitarme a un viaje? ¿Entendéis nuestra situación? Amy, cálmate. ¿Qué te ha hecho enfadarte tanto? ¿De verdad? Si tenéis medios para viajar, preferiría que pagaseis vuestras deudas primero. ¿Qué deudas? Dejé salir todos mis sentimientos hacia ellas. Apenas podemos ahorrar dinero y, incluso cuando estoy enferma, no podemos permitirnos ir al hospital y aún así priorizamos enviaros dinero. ¿Y cómo podéis planear tranquilamente un viaje al extranjero? Por favor, considerad un poco nuestra situación. Después de desahogar todas mis emociones, noté lágrimas cayendo por mis mejillas. No estaba segura de si era rabia, tristeza o ambas cosas. Sin embargo, estaba segura de que el estilo de vida frugal hasta entonces había sido más doloroso de lo que pensaba. Mientras lloraba, me derrumbé en el suelo. Al verme así, mi marido se acercó sorprendido. Oye, tú, ¿qué le estás diciendo a mi madre? Pero, basta, nos vamos a casa. Kevin intentó levantarme a la fuerza. En ese momento, mi suegra habló en voz baja. Espera un momento, ¿de qué deudas estás hablando? ¿Qué? ¿No tenías una deuda enorme? Sorprendida por mi respuesta, la expresión de mi suegra cambió. No existe tal cosa. Aún tengo la pensión y la herencia de mi marido, y no podría ir a un viaje al extranjero si tuviera deudas. ¿Qué? En ese instante comprendí toda la situación. La ira brotó dentro de mí. La razón por la que el ingreso de mi marido no aumentaba a pesar de sus horas extras diarias, porque yo era la única que enfermaba y adelgazaba a pesar del ahorro estricto, y porque mi suegra, habitualmente educada, nunca nos agradecía el dinero que enviábamos. Entonces me enfrenté a una verdad impactante. La necesidad de enviar dinero, como mi marido había dicho, era una invención. Nunca hubo necesidad de enviarles dinero. Podría haber ido al médico inmediatamente cuando me enfermé. Me habría dado cuenta si lo hubiera pensado un poco más. Al comprenderlo, la inutilidad de nuestra vida frugal se hizo evidente. Pero, en nuestra situación económica ajustada, era difícil juzgar con calma. Mi suegra y mi cuñada, presentes, parecieron entender la verdad detrás de las palabras de mi marido. Miraron a Kevin con desconfianza. Kevin, ¿qué significa esto? Amy dice que enviaba dinero porque tenías deudas. ¿De qué se trata todo esto?
Kevin buscaba claramente una excusa. No, no es eso. En realidad, ¿cómo que no? Explícalo claramente. Haznos entender. Habla bien. Bueno, podía ver que todavía intentaba controlar la situación. Mi amor por él se había desvanecido por completo. Me enfrenté directamente a mi confundido marido. ¿Qué es todo esto? No había deudas ni de tu madre ni de tu hermana. ¿A dónde fue todo el dinero que te daba cada mes? Empezó a balbucear. Bueno, no mientas, dime todo ahora mismo. La verdad que reveló fue algo que me costó aceptar. En realidad, me invitó un compañero y acabé yendo a clubes nocturnos. ¿Has estado yendo a un club nocturno? Sí. Bueno, ¿cómo decirlo? Me dejé llevar sin darme cuenta. No lo puedo creer. ¿Ir a esos lugares cuando no ha pasado mucho desde que murió tu padre? Y eso fue justo cuando empezaste a hablar de enviar dinero, ¿verdad? Lo siento, de verdad lo siento. Solo fui un poco para despejarme. No pensé que fuera gran cosa. Esa excusa no puede aceptarse. ¿Cómo puedes comportarte de manera tan irresponsable, mentir sobre enviar dinero y usar el dinero que yo gané con esfuerzo para ir a clubes nocturnos? No puedo perdonarte. No, no es así. No quise hacerte daño. A mí. Solo me dejé llevar un poco. Eso es todo. Realmente lo lamento. Mientras gritaba, mi marido intentaba calmarme acumulando mentiras, pero la confianza, una vez perdida, incluso entre marido y mujer, no se recupera fácilmente. Sus mentiras improvisadas y su actitud insincera extinguieron completamente mi amor por él. Por mucho que se disculpara, no podía perdonarlo en mi corazón. No podía soportarlo más. Sentí que era imposible seguir viviendo con alguien que mentía para satisfacer sus propios deseos. Con la desesperación surgiendo desde lo más profundo de mi corazón, le dije a mi marido mis palabras finales. Estoy harta. Decir que no pretendías hacerme daño no es ninguna broma. No solo me engañaste con mentiras, sino que es hasta qué punto necesitas humillarme. Cuando tuve fiebre, me obligaste a ahorrar dinero mientras tú te divertías en clubes nocturnos. Increíble. La voz sorprendida de Sara resonó al fondo mientras yo continuaba indignada. He estado ahorrando con esfuerzo para tu querida madre. La comida, las necesidades diarias, la ropa, lo he soportado todo. ¿Entiendes ese esfuerzo? Ya ni siquiera puedo considerarte familia. Un desgraciado como tú debería irse al infierno. Espera, yo. Solo fui a clubes nocturnos, solo eso. Las copas que disfrutaste con el dinero ahorrado mientras yo estaba enferma debieron saberte muy bien. No, fue por trabajo. No quiero oír más. Me voy. Espera, a mí. Por favor, te necesito. Ahora, diviértete todo lo que quieras en los clubes nocturnos y siente lo que es. No digas eso. Por cierto, quiero que me devuelvas todo el dinero que te di como apoyo. Asegúrate de pagarlo todo. Al darse cuenta de la situación, mi suegra y mi cuñada mostraron una postura de disculpa. Amy, lo siento muchísimo. No puedo creer que mi estúpido hijo hiciera algo así. Es realmente vergonzoso. Por culpa de mi hermano insensato. Madre. Sara, por favor, no os disculpéis. No es culpa vuestra. No. Tenemos parte de responsabilidad. Queremos enmendarlo de alguna manera. Amy, yo también lo siento mucho. Mi hermano te ha causado tanto sufrimiento. No os preocupéis. Pero he decidido divorciarme. Estoy verdaderamente agradecida con vosotras. Pero por favor, dejadme deciros adiós. Asintieron mientras derramaban lágrimas. Madre. Sara, gracias por todo hasta ahora. En ese momento, mi marido me llamó con voz dolida. Se arrodilló en el suelo y continuó poniendo excusas. Amy, por favor, perdóname. Realmente me arrepiento de todo lo que he hecho. Antes de que pudiera reaccionar, Sara se adelantó y abofeteó a mi marido en la cara. Mientras él permanecía atónito con la mejilla hinchada, Sara lo miró desde arriba y dijo: «No puedo creer que hicieras algo tan terrible. ¿Cuánto más necesitabas atormentar a Amy? Mentirle a Amy para quedarte con el dinero destinado a apoyar a la familia, no permitirle ir al hospital, además, gastar ese dinero en clubes nocturnos. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me avergüenzo de ser tu hermana». «Espera, escúchame»,
¿Para qué? El hecho de que obligaras a Amy a ahorrar y sufrir estos últimos meses es cierto. No, mamá y yo nunca te perdonaremos. No vuelvas a relacionarte con nosotras. ¿Entendido? No vuelvas a mostrarnos la cara. Mi cuñada, conteniendo las lágrimas, arrastró con fuerza a mi marido y lo echó fuera. Cerró la puerta y cortó toda comunicación con él. Por mucho que suplicara en la entrada, la puerta no se abrió. Amy, lo siento mucho. No hay mucho que pueda decir ahora, pero olvida a ese hombre y encuentra la felicidad. Con esas palabras, mi cuñada me abrazó con fuerza. Después de expresar mi gratitud, salí de la casa de mis suegros. Luego me mudé de la casa donde vivía con mi marido y encontré un nuevo lugar cerca de mi trabajo. Como ya tenía un empleo fijo, no tuve muchas dificultades para vivir incluso después del divorcio. Consulté con un abogado que conocía para proceder con el divorcio. Estaba claro que mi marido tenía la culpa, y el divorcio se resolvió rápidamente. Reclamé el dinero que me había estafado como apoyo y la correspondiente indemnización. Me aseguré de cobrar la cantidad máxima. Acabó teniendo que pagar la indemnización de una sola vez y ahora vive días incomparablemente más duros que antes. He oído que está consumido por interminables horas extra y trabajando de noche. Naturalmente, ya no tiene tiempo para frecuentar los clubes nocturnos que tanto disfrutaba. Ahora no es más que una existencia que trabaja. Después del divorcio, recibí varios mensajes de mi exmarido. Me equivoqué, perdóname. Ya no voy a clubes nocturnos, no quiero volver contigo, solo estoy en apuros. ¿Puedes prestarme algo de dinero, por favor? Eres la única en quien puedo confiar. Al final, todo se reduce al dinero. No siento más que lástima por él. Ahora que todos los pagos están terminados, estoy pensando en bloquear su contacto. Mientras tanto, sigo en contacto con mi suegra y mi cuñada. Se preocupan por mí y han estado en contacto regular incluso después del divorcio. Hace poco, al verme haber recuperado el ánimo, mi suegra lloró al decir: Amy, me alegra tanto verte bien. Madre, no te preocupes por mí, puedo vivir con mis propias fuerzas. Siempre supe que estarías bien, Amy, pero recuerda que siempre puedes contar conmigo y con Sara si necesitas algo. Muchas gracias, vamos a Conun juntas la próxima vez, las tres. Por supuesto, lo estoy deseando. Si no fuera por el apoyo de mi suegra y mi cuñada, no habría podido superar la prueba del divorcio. Como siempre desean mi felicidad, juro vivir mi vida con todas mis fuerzas.